Buenos días a todos, ante todo. Y estimado alcalde de Alcoy, Toni Francés, alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdá, presidente de Alcoy Industrial, Enrique Macià, ponentes de las distintas charlas y mesas redondas, señoras y señores. Muchísimas gracias por su asistencia a esta interesantísima jornada en la que pretendemos dialogar y reflexionar en torno a una infraestructura que resulta fundamental para el presente y el futuro de nuestro territorio. Hoy vamos a hablar sobre la opción de Villena. En este nodo logístico, una plataforma bien pensada y argumentada que beneficiará directamente a las empresas de Alcoy y, en definitiva, a las comarcas de la Comunidad Valenciana y, en especial, de la parte central, de las comarcas centrales. No se puede demorar demasiado el tomar decisiones en este tema. Las necesidades colectivas de nuestras empresas, entre las que encontramos el nodo intermodal, requieren de un interés y una capacidad de decisión firme por parte de las administraciones y no podemos girar y estar dándole vueltas y otras. Hay que pasar y dar soluciones y cuanto antes mejor. Por eso, todas las reflexiones y conclusiones que se deriven de la jornada de hoy no deben de quedar en saco roto. Y entre todos los agentes económicos, sociales y políticos presentes, debemos ser capaces de dar un paso firme hacia adelante. La construcción de un proyecto nodo logístico reforzará la competitividad de nuestro tejido empresarial, mejorará de forma decisiva la conectividad en los principales corredores nacionales e internacionales y reducirá costes logísticos, un factor clave en un mercado cada vez más exigente y globalizado. Para las empresas industriales, comerciales y exportadoras de Alcoy, este nodo supone un salto cualitativo, mayor rapidez en el transporte, mejor acceso a la plataforma ferroviaria y viaria y a las viarias de primer nivel, a la autovía y demás. Y una posición privilegiada dentro del eje logístico del Mediterráneo. Es además una palanca para atraer inversión, generar empleo y consolidar nuestro territorio como un espacio empresarial moderno, eficiente y preparado. Desde la Cámara de Comercio vemos en este proyecto no solo como una infraestructura ajena, sino como una herramienta al servicio del crecimiento de nuestras empresas, que permitirá a Alcoy ganar peso, viabilidad y oportunidades en un contexto económico cada vez más interconectado. Muchas gracias y les deseo a todos una jornada productiva. Buenos días a todas y todos, presidenta de la Cámara, presidente de Alcoy Industrial, Enrique, alcalde de Villena y a todos los presentes. Bueno, primero que nada, también agradecer, ¿no?, la posibilidad de poder hablar aquí en Alcoy de un proyecto que creo que es importantísimo y fundamental para nuestras comarcas, como ha comentado la presidenta, un proyecto que Fulgen y yo venimos hablando de él desde hace muchos años, nos conocemos hace muchos años y es uno de los proyectos que siempre ha tenido el alcalde de Villena muy claros y que ha apostado de una forma muy clara y muy decidida. Proyecto que sabemos que no está exento de problemas, pero una de las cuestiones importantes es tener el apoyo necesario, no solo de toda la sociedad de Villena que lo tiene, sino de todas las comarcas que nos podemos beneficiar de este nodo logístico que para nosotros como ciudad y como comarca industrial es fundamental. Lo ha comentado la presidenta, ¿no? Los costes de transporte son uno de los costes más importantes para las empresas industriales, tener la oportunidad de traer las materias primas necesarias y poder distribuir los productos que una industria tan exportadora como las nuestras pues llevamos a todo el mundo, pues es importantísimo. Ganar en costes supone ganar en competitividad y uno de los costes más importantes para todos es el tiempo.
y este nodo logístico puede contribuir a reducir los tiempos logísticos para nuestras empresas y, por lo tanto, mejorar sus capacidades competitivas, ¿no? Necesitamos estas comarcas industriales de esas infraestructuras que nos permitan competir y atraer empresas en mejores condiciones, ¿no? Y aprovechando que hablamos de nodo logístico, como también se va a tratar el tema de la semana que hemos tenido, como es también un proyecto que estas comarcas necesita y que Alcoy necesita, que es el suelo industrial, no voy a dejar pasar la oportunidad que me brinda la Cámara de Comercio también para hacer algún comentario. Sobre todo, siempre que he hablado con la presidenta, con Lucía, se lo he trasladado, ¿no? Es un proyecto que yo como alcalde apoyo, que considero absolutamente necesario para nuestra ciudad y para nuestras comarcas. Un proyecto difícil, siempre lo hemos dicho, y un proyecto en el que también siempre he dicho que no es una cuestión de correr, sino de dar pasos firmes y seguros para garantizar que sea un proyecto de éxito, ¿no? Y un proyecto que realmente se convierta en una realidad como muchos deseamos. Y para ello hay que intentar evitar al máximo el ruido y que se produce, ¿no?, en proyectos que son tan polémicos como ese Alcoy Sur, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no?, sobre todo la parte política, que legítimamente cada uno debe marcar su posición, ¿no? Pero pensemos que estamos en el proceso inicial, estamos pegando los primeros pasos. Y, por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora ni impide, ni pone, ni quita, simplemente va marcando cuál es el camino que se tiene que seguir y cuáles son las garantías que se tienen que poner. Yo voy a poner un ejemplo al informe que el Ayuntamiento de Alcoy ha elaborado desde el Departamento de Medio Ambiente, ¿no? Es como cuando tú vas al médico de cabecera porque te has dado un golpe en el pie y el médico de cabecera te dice, pues mira, no sé si tienes un esguince, si tienes una fisura en el hueso o si te has roto el pie. Te tienes que ir al especialista, que te hagan una radiografía, que te hagan una resonancia, que te hagan las pruebas que toquen para determinar cuáles son las medidas que tienes que tener para curarte el pie. Pues ahora estamos en el médico de cabecera y luego tendrán que venir los especialistas para, con todas las pruebas, informes, etcétera, ir demostrando cuál es la patología, en este caso, o cuál es el problema que tienes y cómo se tiene que resolver para que ese pie esté perfectamente sano, ¿no? Pues esa es la fase que estamos, ni más ni menos. Por lo tanto, no hay que tirarse las manos a la cabeza ni en un sentido ni en otro. Hay que hablar con prudencia, con responsabilidad y con voluntad de hacer lo que yo creo que en el fondo todos queremos, que es lo mejor para Alcoy. Y en esa fase estamos y seguimos trabajando con la misma ilusión y la misma convicción de que cada paso que hagamos va a estar pensando en lo que es mejor para nuestra ciudad. Y también convencidos de que esta ciudad, esta comarca, merece y necesita un gran espacio industrial para poder desarrollar todas sus oportunidades de futuro, que son muchísimas, como necesitamos un nodo logístico que dé salida y que mejore la competitividad de nuestro territorio, como aporta la ciudad de Villena. Muchas gracias. Gracias, alcalde, y gracias sobre todo por las palabras de optimismo y futuro. Gracias, Lucía, por la hospitalidad de la Cámara. Para los que no me conocen, soy Enrique Macià, presidente de Alcoy Industrial, y quiero empezar un poco a poner el marco, no tanto a la jornada, sino al papel de Alcoy Industrial y a la jornada dentro del ciclo estratégico de trabajo de Alcoy Industrial. Alcoy Industrial nace en mayo del 17, hace 8 años, con una voluntad y un lema: poner en valor la historia industrial, el legado de la historia industrial de Alcoy. Claro, no es tanto que sí, es decir, de aquí han nacido 2 líneas de trabajo, una clásica de investigación histórica. Pensamos, y abro un pequeño paréntesis, de que hay muchas lagunas en la historia industrial de Alcoy,
verbigracia la historia de la fabricación de cerillas en Alcoy. Se llegó a fabricar en Alcoy la tercera parte de las cerillas de España. Ya esto está ahí por trabajar, cierro paréntesis. Pero la segunda línea estratégica es la que nos lleva aquí. Es decir, conocer la historia para saber dónde estamos, pero sobre todo para saber hacia dónde vamos. Y este saber hacia dónde vamos tiene un criterio que para nosotros es determinante, que se llama competitividad territorial. Algunos de los mis exalumnos que veo aquí, y que agradezco que nos acompañen, conocen el tema. Es decir, la competitividad territorial es lo que permite a una empresa concreta que su cuenta de resultados sea mejor o peor según el territorio exacto en que se ubique. Es decir, todo lo que rodea a cualquier empresa que de manera indirecta afecte a su cuenta de resultados y por lo tanto a la generación de riqueza es lo que académicamente llamamos competitividad territorial. Y tiene muchas facetas, desde sociales, económicas, culturales, pero claro, sobre todo tiene dos grandes facetas materiales, las infraestructuras terrestres y las infraestructuras de suelo industrial a las que se ha referido nuestro alcalde. Dejando el tema para otro día del suelo industrial, hoy nos centramos en las infraestructuras, bueno, también sobre una gran infraestructura paneuropea, porque forma parte de los 14 puntos que solo en materia de infraestructuras terrestres estamos trabajando desde Alcoy Industrial, y que el otro día nos permitió una reunión de más de 3 horas en la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, hablando, y que, dejadme que me ponga alguna medalla, no por mí, sino por Alcoy Industrial, empiezan a hacernos caso en 2 o 3 de los 14 puntos, y esperemos que sean así los 14. Adelanto, pues hemos conseguido influir en la mejora de un par de puntos en el nuevo trazado, en la actualización del Játiva-Alcoy. Se han comprometido a seguir estudiando el proyecto del ferrocarril desde Alcoy a Alicante, como parece que está comprometida una segunda fase de electrificación de la vía, pues lo que estamos diciendo, vaya, estupendo, pero el paso siguiente, juntamente con los amigos de Ontenien, hagan ustedes, que no lo conocemos, un estudio de sacarle el máximo partido a esos 150 más 50 millones de electrificación, a esos 200 millones de inversión pública que se van a realizar para extraer el máximo jugo a esa inversión, lo cual seguramente es mejorar todavía algunos de los trazados que ahora nos han dicho que es imposible, porque bueno, todos conocemos un poco a la administración y lo difícil que es modificar cualquier cosa cuando está aprobada, pues, pero bueno, ahí hay varias propuestas interesantes, pero hay varias, por ejemplo, para sacar al máximo potencial a la vía Játiva-Alcoy, seguramente habrá que poner shutters, o sea, unidades móviles, y no solo una unidad móvil. Esto quiere decir que tendrán que cruzarse en algún sitio, es decir, que alguna de las estaciones, y posiblemente la de Onteniente o la de Pablo de Ducos, posiblemente Onteniente sea la elegida, tiene que habilitarse para permitir, ya que no es pensable hoy en día colocar una doble vía, porque la orografía lo impide y los dineros también, que se puedan cruzar el material móvil en Onteniente para que haya más versatilidad. Pero lo que para nosotros es importante, el mensaje que estamos lanzando es ese proyecto estudiado y que se han comprometido a hacer un estudio para sacarle el máximo partido, no lo consideren ustedes como un cul-de-sac, considérenlo como un eslabón del futuro ferrocarril que llegue de Valencia a Alicante por el interior, y entonces iremos todos en una dirección. En definitiva, lo que reivindicamos para Alcoy Industrial es ser los pepitos grillo en materia de proyectos a largo plazo
que estén por encima, y disculpadme los políticos presentes, de los ciclos electorales. Todos sabéis que somos conscientes y lo que pretendemos evitar en esto es obligar a los responsables, no, sí, presupuestarios, pero todos los influencers que se dice hoy en día, a que trabajemos en la misma dirección y con una visión por encima del ciclo electoral. Proyectos como el tren, que seguramente yo no veré que pueda llegar a Alicante, pero el propio corredor mediterráneo, son proyectos de generaciones, de 15, 20, 30 años de inversiones, de modificaciones y tal. Y alguien, y ahí es el papel que hemos encontrado para Alcoy Industrial, tiene que preocuparse de mantener ese fuego sagrado por encima de estas cuestiones. Bien, ese sería el marco general. El concreto de la jornada es la primera de un ciclo que hemos denominado de nodos logísticos del corredor mediterráneo para las comarcas centrales industriales valencianas, que son las que van desde, digamos, Játiva, l'Albin a l'Opó, el Collà Comtat, Falla Castalla, Vall d'Albaida, porque, primero, su población es superior a los 400 y pico mil, según ciudades que se unan o no, porque esto no se trata de líneas en mapas, sino de proyectos colaborativos. Segundo, el número de empresas y el PIB está en el orden del 10% de la Comunidad Valenciana, pero tercero, que es lo más importante, es porque si nos coordinamos, vertebraremos el cuarto eje industrial del interior de la Comunidad Valenciana. El eje que, digamos, desde Almusafes llega hasta Elche por el interior. Y eso es fundamental. Entonces, en este sentido, tenemos la suerte que el proyecto del corredor mediterráneo, proyecto paneuropeo, proyecto de largo plazo, proyecto que hay que pensar que en un futuro, yo seguro que no lo voy a ver, si realmente África puede llegar a ser, digamos, un territorio geopolítico, económicamente estable, hay un proyecto que unirá Algeciras con el norte de África, porque será el futuro, no ya la vía de transporte hacia Europa y Asia y la ruta de la seda y llegar hasta China, sino que estructurar incluso el comercio con África, esperemos que sea así dentro de 1, 2 o 3 generaciones. De ahí la importancia para la competitividad territorial de las empresas de estas comarcas. Y termino solo con un matiz. Ojo, compañeros empresarios, porque el proyecto no solo va a ser para exportar. El proyecto va a permitir importar. Es decir, es un proyecto que enlaza la economía de las comarcas centrales industriales valencianas con el mundo, para bien y para mal, para vender, pero también para comprar. Y entonces, en este sentido, no hay que bajar la guardia, porque va a ser fundamental para el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros habitantes, de nuestras poblaciones. En este sentido, y termino, esta es la primera de 3 jornadas que hemos preparado. La de hoy, que vamos a dar paso inmediatamente a la presentación del proyecto como estaba planteado, y el 20 de febrero tenemos, y os lo confirmaremos, volverán de Vallada Canals a poner al día su proyecto también, y tenemos sin fecha, pero comprometida con la Generalitat Valenciana, con infraestructuras que vengan a ver si somos capaces que se definan al respecto cómo ven estos proyectos y cómo ven el futuro y en qué sentido van a intentar apoyar, coordinar o no, para hacerlos realidad. Yo como empresario, mejor tener 2 buenos proyectos que no tener ninguno, y por eso, en la medida de lo posible, estamos aquí. Sin más, le voy a ceder la palabra y la mesa a Javier Martínez González,
concejal del Ayuntamiento de Villena, de Urbanismo, Industria y Contratación, para que nos explique el puerto del nodo interior de León. Primero de todo agradecer vuestra invitación para dejarme contaros un poco el proyecto en el que tanto tiempo y tan arduamente estamos trabajando. Llamamos esa llama sagrada, trabajando esto varias legislaturas. Disculpad un segundo porque se pone en modo ahorro de energía. A ver. Primero de todo decir que normalmente este tipo de ponencias sobre el proyecto las suele realizar en lo que a nuestro proyecto se refiere Armando Ortuño, profesor de la Universidad de Alicante, doctor ingeniero de caminos, economista y que es una de las personas que más ha trabajado este proyecto antes incluso de que nosotros llegáramos a la alcaldía. Por lo tanto, este proyecto trasciende lo que estábamos hablando de los ciclos políticos. Entendemos que lo que hoy vamos a comentar, que es el proyecto del nodo logístico, pues trasciende lo que viene siendo un mero proyecto político, sino que es un proyecto social, económico del territorio. Esto que veis aquí es una proyección que mezcla lo futuro y lo existente. Es decir, a día de hoy tenemos el polígono de Bulilla, que sería esto de aquí. Actualmente este circuito de aquí sería la antigua factoría Forte, cuando paséis desde la autovía se ve. Es decir, que esta parte de aquí ya existe. Ahora vamos a hablar de esto de aquí, que es pues nuestro nodo logístico del Levante interior, que se resume en estas cifras. Estamos hablando de una superficie total bruta de casi 1,3 millones de metros cuadrados. Estamos hablando de una zona existente de casi 400.000 metros y luego dos zonas distinguidas que son un parque logístico de cerca del 1.000.000 de metros cuadrados y una terminal ferroviaria intermodal que es el Puerto Seco. Me vais a permitir que durante esta exposición me centre en esa terminal ferroviaria intermodal de Puerto Seco, dado que vamos a hablar ahora de cómo impacta el territorio. Entiendo que lo que más le interesa a los que hoy se encuentran aquí, salvo los que no me acompañan desde Villena, pues es esa estación intermodal que es la que afecta directamente a su territorio. Decir que este es el proyecto que estamos planteando. Como decía, lo amarillo sería la ampliación futura. Se realiza en términos de gran parcelario, permitiendo que haya un punto de encuentro entre esta gran parcela que se plantea de 300.000 metros cuadrados y la infraestructura que estamos planteando, ya que pues, el planteamiento es que haya una playa de vías aquí y que se permita que esta parcela pueda tener su propia playa de vías. Es decir, si el centro logístico que quiera entrar a esa frontera entre la zona de actividades logísticas y la estación intermodal así lo necesita, así lo requiere o así lo desea, tendría la capacidad de tener vías y grúas dentro de su propia parcela para operar. No obstante, ambos proyectos se plantean de manera independiente. Por eso hoy aquí voy a hablar principalmente de ese Puerto Seco, porque entendemos que la infraestructura es independiente de esa zona de actividades logísticas y que la zona de actividades logísticas simplemente se traduce en una consecuencia de pues ampliar la oferta de suelo industrial existente, porque ya tenemos el polígono aquí, acercándolo a esa primera línea de playa de vías, ¿no? Cuando hablamos del impacto en el territorio, tenemos que hablar de en qué consiste la infraestructura y cómo se va a aterrizar, ¿no? Aquí tenemos un poco en qué consiste la infraestructura. Estamos hablando de una infraestructura que es muy sencilla. Simplemente es, como digo, una playa de vías y dos grúas que están operando como en el puerto, solo que pues, en un puerto seco. Que sí que es verdad que planteamos la intermodalidad, es decir, que sea el camión el que también se pueda subir a ese tren y pues, trabajar en términos de esa clave paneuropea que destacábamos antes. Y el hecho de que sea una infraestructura sencilla lo hace una infraestructura barata. Estamos hablando de que cuando hacemos los costes económicos, ahora hablaremos un poco de esos estudios que hemos ido realizando durante estos años,
Se hablaba, cuando hicimos los primeros estudios, de 40 millones de euros. Hoy tengo aquí al presidente de FOPA. Sabemos que el coste de los materiales de construcción parece un taxímetro, ¿no?, que van subiendo en tiempo real y que a día de hoy, pues, precisar el coste real de esa infraestructura, pues habría que actualizarlo cuando estamos planteando el momento de construcción. Creo que no sería realista plantearlo hoy si la construcción se va a realizar a 20, 24 meses vista. Por lo tanto, simplemente tenemos que hablar del tamaño y la complejidad que tiene este tipo de infraestructuras respecto al retorno que puede generar. Decir que, bueno, obviamente esto se está enmarcando dentro de las actuaciones del Corredor Mediterráneo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto teníamos un horizonte que era el 2024. En la anterior etapa fue cuando se planteó con ese horizonte temporal. Cuando nosotros entramos en el 2019 y retomamos el empuje de este proyecto, ese horizonte temporal ya se había desplazado al 2027. Y bueno, ahora estamos en el 2030, pero sí que es verdad que ahora comentaremos, ¿no?, los avances que se han producido y esos brotes verdes y lo tangible, y es que, pues, las obras de conexión entre Alicante y La Encina ya están en los diferentes estados, pero ya hay incluso algunos que ya están en ejecución muy avanzada, y en lo que aquí respecta ya está pautado, y creo que será de mucho interés el que sepáis la situación actual de cómo ha planteado Adif los posibles encajes. El diseño sería este que estoy diciendo. Como veis, tenemos la vía existente, como se plantea con la adaptación correspondiente al corredor mediterráneo, una playa de vías y un espacio de campa para pues la descarga y carga de containers, junto con las grúas que trabajan para, pues, pasar del tren al camión y viceversa. Como decía, cuando hablamos de impacto territorial, yo tengo que hablar de las fortalezas y la ventaja competitiva que tiene nuestro proyecto, y es la ubicación que tiene Villena. Aquí estamos hablando de 3 coronas. Voy a poner la tilde no en la totalidad del conjunto, porque en algunos casos, pues, entendemos que el impacto es residual, pero vamos a hablar en las 2 coronas que nos interesan, que son la primera corona y la segunda corona. Vosotros estáis en la segunda. La totalidad de municipios a los que abarca estos son más de 100. No obstante, me voy a centrar, como digo, en estas 2 primeras. La primera corona, que es la que traza ese radio de 25 kilómetros hora, 25 kilómetros de radio, disculpad, es la que nos marca la viabilidad a efectos de, pues, conseguir mano de obra, etcétera. Y la segunda corona es la que nos marca el radio de acción real. Pongo un ejemplo clarísimo. Este fin de semana, bueno, la semana pasada estuvimos en Fitur y el hotel lo teníamos en Barajas. Y claro, nosotros fuimos a Madrid y para nosotros Barajas es Madrid. Y luego los de Madrid te decían, no, tú estás en Barajas. No, yo he ido a Madrid, estoy en Fitur y mi taxi tarda 15 minutos en llegar al espacio porque estoy en Madrid. No obstante, los que están de allí hacían esa distinción entre pues Madrid y Barajas. Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Alcoy y Villena, para quien está lejos, es lo mismo. Cuando hablamos de logística paneuropea, estar en un radio de 50 kilómetros es estar en destino. Es decir, la empresa que viene mandándote un container desde el centro de Europa, cuando lo desembarca aquí, lo está desembarcando en tu provincia, lo está desembarcando en tu territorio y, por lo tanto, te lo está desembarcando a ti. El hecho de que luego se haga un transporte residual desde la infraestructura hasta vuestra dársena de descarga, pues es simplemente la última parte del proceso. Por eso digo que esta segunda corona, aunque, como digo, la tercera también es importante, y ahora hablaremos también por qué, porque entran otros agentes muy importantes en juego, es el impacto más real y más tangible. Es esa corona la que va a hacer que vuestras exportaciones sean más baratas y vuestras importaciones de proveedores también lo sean, ¿no? Es la que va a hacer que esos costes productivos se mejoren a efectos de logística. Cuando hablamos de sectores afectados, si vamos volvemos aquí y vemos un poco los nombres que hemos puesto, no es que nos hayamos dejado fuera a nadie, perdonad si alguien tiene algún amigo o alguien de aquí, de algún municipio, y dice no está en la lista, lo sentimos, simplemente queremos por esto, simplemente porque luego cuando hemos puesto los sectores, si vemos los nombres que hemos puesto y vemos los sectores, enseguida tendremos en mente una de esas poblaciones, y es que Villena no actúa en términos de limitación administrativa.
Villena actúa como comarca natural, es decir, somos tierra de fronteras, tenemos frontera con Murcia, tenemos frontera con Castilla-La Mancha, tanto Caudete como Almansa como Yecla son fronterizos y están a la misma distancia que pudiera estar Elda, Petrer o Alcoy. Entonces, entendemos que cuando hablamos de esas externalidades positivas, de esos beneficios para el territorio, no nos limitamos únicamente a mirar la Comunidad Valenciana, como a veces vemos la estrategia territorial valenciana y parece que en Villena pues sea Finisterre, ¿no? Se acabe el mundo porque vemos un semicírculo porque solamente se limita al ámbito valenciano. Entendemos que cuando hablamos del impacto real tenemos que centrarnos en todos los sectores y vamos desde pues, el mármol de Pinoso Novelda, el mueble de Yecla, las persianeras de Saks, vuestros textiles, el plástico de IBI, nuestros vinos que son fantásticos, y etcétera, con todos los que tenemos los sectores afectados. Eso que pasamos a esa tercera corona nos marca también la conectividad. Como decíamos, cuando vemos la foto desde arriba, el aeropuerto más cercano es el de Alicante. Alicante-Elche, pero sí que es verdad que cuando hablamos de una hora desde destino tenemos también, por ejemplo, el de Valencia, el de Murcia o el de Albacete, pasa que se transita bastante menos, ¿no? Y de igual modo con las autovías. Villena, en su término municipal, tiene enlace directo con la de Madrid-Alicante, con la de Valencia-Murcia, con la conexión que tenemos con vosotros, y a nivel de ferrocarril tenemos una serie de infraestructuras también, y es que tenemos 3 estaciones, que son la de La Encina, la de Villena en casco urbano y Villena alta velocidad, lo cual nos permite pues, unas conexiones con ferrocarril ya muy, vamos a decir, identitarias. En Villena ya está muy asociada al ferrocarril, la totalidad de Villena transcurre en torno a la vía. Si veis la forma en el plano, veréis que efectivamente pues, somos una longaniza que está perpendicular a la vía, que por lo tanto pues, esa identidad ferroviaria está muy marcada en nuestra ciudad. Y por supuesto los puertos. Tenemos tanto Cartagena como Valencia como Alicante a una hora, hora y cuarto de destino, ¿no? Este sería el plano, ¿no? De ese desglose, y veis la superposición con respecto a las coronas. Por eso decía que la tercera corona, aunque tenga un menor impacto, es importante a efectos de conectividad. Y ahora voy a enseñar el plano de la conectividad real que supondría esta infraestructura, y es este. Esta es toda la red que se va a generar en términos de corredores respecto al movimiento de mercancías. Indicar con respecto a esto, y ya voy entrando un poquito a lo concreto del proyecto, que nosotros somos conocedores y estamos trabajando dentro de este marco, no únicamente dentro de este. Es decir, trabajamos para los de este sabiendo que nos movemos dentro de este. Y por ello, hace ya 4 años, corrígeme, Fulgen, si me equivoco, 3, vale, ya tengo un poco la dilatación del tiempo, entramos a formar parte de un proyecto europeo para precisamente trabajar en esas conexiones, en cómo mejorar el proyecto, en cómo integrarlo dentro de diferentes redes, y entramos en un proyecto Urba, que fue el proyecto EcoCore, en el cual pues estábamos junto con otras 8 ciudades, estábamos 9 ciudades europeas de diferentes países, de diferentes redes, pasamos desde Irlanda hasta pues Finlandia, Croacia, Rumanía. La verdad es que ha sido unos años muy intensos en términos de aprendizaje y de viajes. Aquí pues, tenéis algunas recortes de prensa en el que se recoge pues este camino que hicimos, y sobre todo lo que nos ha permitido este proceso ha sido aprender de los errores y de los diferentes enfoques. Estamos hablando de que cuando nosotros entramos en esta red había una propuesta concreta de cómo desarrollar tanto la zona de actividades logísticas como ese puerto seco, y gracias a, como digo, pues las directrices que conseguimos ver desde el empirismo de quienes lo llevan haciendo, aprender de sus errores y recoger sus propuestas, ¿no? para mejorar el proyecto, se realizó una serie de modificaciones que entendemos que pueden optimizar el funcionamiento correcto de nuestra infraestructura y de la zona de actividades logísticas. No solamente hablamos de impacto macro, hablamos también de impacto micro. Entiendo que sois de Alcoy y que la gran mayoría de vosotros, cuando tienen que coger un AVE rumbo a Madrid, os lo cogen en Alicante o lo cogen en Villena. Y si lo cogen en Alicante será porque en Villena no le gusta el recorrido que hay y tarda más dando vueltas y aparcando que llegando a Alicante. Bueno, pues el proyecto plantea la conexión también
con la estación de alta velocidad. Actualmente habría que realizar un rodeo y venir por esta vía. Lo que plantea este proyecto es que a través de la infraestructura que se genera a este lado de las vías y un planteamiento que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio y la Consellería, que permitiría, con un coste muy reducido y trabajando por caminos existentes y simplemente adecuando, asfaltando accesos, pues reducir enormemente el coste y conseguir comunicar la autovía A31 con la estación del AVE en apenas 4 minutos. ¿Cuánto tiempo no habréis perdido llegando de vuestra agenda? Y sobre todo, pues ese tiempo se traduce en dinero y en molestias. Pues gracias a esta infraestructura pues podremos plantear una conexión mucho más rápida y efectiva. Como decía, las oportunidades para las empresas se traducen en que tiempo es igual a dinero, cercanía es igual a reducción de costes. ¿Qué impacto no tendría para vuestras empresas cuando se abrió la autovía y no teníais que cruzar el barranco de la Batalla con vuestros camiones generando atascos, etcétera? Pues yo creo que esto sería el siguiente escalón, ¿no? No lo que os comunica con lo que tenéis alrededor, sino que lo que os comunica con lo que tenéis en la otra punta de Europa. En el momento en el que la Universidad de Alicante realizó el estudio de costes y beneficios para esta infraestructura, se valoraba una reducción de costes de transporte de entre un 20 y un 40% según mercancía y de entre un 2 y un 3% del coste del producto respecto a la cadena completa. Y aquí hago un disclaimer muy grande. Como decía, esto es un fuego sagrado que llevamos trayendo desde hace más de una década. Estos estudios se realizaron antes del COVID. Imaginaros el impacto económico que tendría ahora cuando los modelos de consumo, cuando los hábitos de consumo pasan mucho más por la logística que hace 6 años. Entonces, si para el modelo de transporte anterior al COVID el ratio era este, ahora en un contexto en el cual la logística tiene un peso más importante dentro de ese periodo medio de maduración, pues vamos a conseguir un retorno mucho mayor, una reducción de costes mucho mayor. Para el territorio, bueno, pues números a grosso modo, el impacto del proyecto, insisto en que hay que poner un poco el asterisco en las cifras, ¿no? Porque al final están avanzando a unos ritmos que son muy difíciles de seguir. El impacto económico se estimaba cuando se realizaron esos estudios en unos 833 millones de euros, 117 en fase inicial y 700 en fase de explotación, de los cuales 600 se trasladan a la economía de forma directa e indirecta y 207 a efectos inducidos tras el proyecto. Y en puestos de trabajo, aquí sí que es cierto que gran parte de esos puestos de trabajo se centran en esa zona de actividad logística, pero bueno, siguen impactando en el territorio. Se esperaba que 920 empleos fueran en fase de ejecución, 6.000 estables en fase de explotación, tanto directos como inducidos. Insisto, esto sí que es verdad que los ratios se siguen manteniendo, el sector logístico no ha variado el ratio de empleado por superficie, sí, aunque sí que es verdad que cuando esto se hizo ya estábamos trabajando con las famosas mochilas domotizadas que requieren muy pocas personas para realizar las labores en una planta muy grande. Por eso digo que hablamos de la infraestructura y no de la zona de actividad logística, dado que el ratio de empleo en lo que es la zona de actividad logística es más acotado que en un ámbito industrial. Esto que tenemos aquí, como digo, es el estudio de viabilidad económica. Yo os invito a que entréis en la página web del Nodo Logístico Levante Interior, en el cual pues tenéis acceso a toda la información y toda la documentación y todos los estudios que se han ido redactando durante este tiempo. Esto es lo que hicimos al inicio, en el cual pues hacía un desglose de los sectores industriales más relevantes de la zona, con sus gráficas, la evolución, etcétera. Pero esto es lo teórico. Me gustaría hablar del trabajo que se ha estado haciendo no solo por parte del Ayuntamiento, sino por gente que hoy también está aquí presente y que participará en la siguiente mesa. Aquí hablamos de estudio de mercado y ahora voy a comentaros lo que fue el listado de mercado. Como digo, cuando a la Universidad de Alicante se le encargó ese estudio, hizo un trabajo que se mueve dentro del ámbito estadístico y teórico. Pero lo que se hizo, aquí vemos la fecha, esto es 20 de febrero de 2024, lo que se hizo en el año 2024 fue lo que yo llamo el listado de mercado, porque lo que hicieron desde la plataforma empresarial de apoyo a este nodo logístico fue un trabajo de campo de listado con razón social, CIF, dirección. Si yo tengo esta empresa y estoy en esa primera, segunda corona, ¿cuánto voy a utilizar esta infraestructura? Es decir,
cuánto de mis exportaciones puedo canalizar vía container en esta infraestructura. Y si no la tengo yo, cuántos de mis proveedores podrían trabajar, llegado el momento, y reducirme los costes trabajando con esta infraestructura. Y aquí, luego, Jorge, que me precise un poco el volumen de llamadas que hicieron y del listado que le cogieron, pero tengo que agradecer siempre infinitamente el cómo pues, la sociedad villenera, el ámbito empresarial y técnicos a título particular, ¿no? Pues se involucraron en este proyecto, sumaron sus esfuerzos siempre desde el ámbito voluntario, no les pagamos ni un duro, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecer el cómo se elaboró efectivamente, que cuando hablamos de estudio de cargas, pues no hablamos de un estudio teórico, sino de un listado práctico, lo cual nos es de mucha utilidad, porque a día de hoy, y ahora entraré a la viabilidad, hemos pasado al ámbito de la teoría, vamos a la viabilidad técnica y al desarrollo. Ahora estamos en un punto muy importante, que es la búsqueda de un operador que explote esa infraestructura, y para esa búsqueda del operador, pues creo que esa carta de presentación, que pueda ser ese listado de clientes, pues es una carta de presentación preciosa. Aquí tenemos los avances, como decía, de la infraestructura y el por qué tenemos que hablar ahora de la realidad tangible de este proyecto. Antes hablaba de que esa llama sagrada la llevamos portando más de 15 años por los diferentes retrasos del corredor mediterráneo. Ahora tenemos realidades concretas y obras en ejecución que nos dan a entender que efectivamente ese plazo del 2030, si no es el año en el que estará plenamente operativo, sí que será muy posiblemente en el que esté plenamente construido. Adif va a suprimir en Villena 7 pasos a nivel, de los cuales 2 ya están adjudicados por 7,4 millones de euros. Aquí tenemos la obra de uno de ellos, que está cerca de la Academia de Juan Carlos Ferrero. Y tenemos ahora mismo aprobados, si no recuerdo mal, otros 2 proyectos, y con el estudio de alternativas los 7. Es decir, están en diferentes fases, unos de aprobación final, otros de licitación de construcción y otros en fase de construcción. Aquí es muy importante contar el trabajo que se realizó, porque con el Ministerio nos topamos sin querer con una situación muy incómoda, y es que este es nuestro proyecto y actualmente existen 3 pasos a nivel sin barrera que había que suprimir, y es que las obras del corredor mediterráneo plantean la supresión de la totalidad de los pasos a nivel durante el recorrido. Cuando nos encontramos con el estudio de alternativas y la propuesta del Ministerio, como digo, dentro del marco de la supresión de todos los pasos a nivel, no había 7 proyectos, había 6. Y es que, ¿veis esta línea amarilla? Pues su planteamiento era realizar un paso elevado más o menos coincidiendo con la línea, que es pues, el punto medio entre los 3 pasos a nivel. Claro, nosotros nos encontrábamos con que después de más de una década trabajando con este proyecto, en el Ministerio nos planteaban plantarnos un puente en medio y descartarlo. Tanto el alcalde como yo pues fuimos al Ministerio. La verdad es que de agradecer la celeridad y el trato que se tuvo con nosotros. Les explicamos el proyecto, estamos hablando del año 2022, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando nosotros pedíamos únicamente que se trasladara este paso de aquí a aquí, para, si os acordáis de la imagen anterior en la que hablaba de los accesos del AVE, pues encajarlo con esa propuesta de accesos, pues nuestra sorpresa fue que el Ministerio no solo recogió ese pedimento de trasladar este puente de aquí a aquí, que hubiese costado el inicial hubiese costado unos 4 millones de euros, sino que además planteaban que fuera uno al principio, otro al final, bueno, o al principio o al final, dependiendo de la dirección que se tenga, y que no solamente conciba la vía existente, sino las vías futuras. Por eso, cuando vamos al documento, que es la separada de trazado, hidrología, drenaje, servicios de almacenamiento, es decir, la memoria para hablar de la actuación de la supresión de los pasos a nivel, esto es un pantallazo del documento, y tenemos extractos en los cuales ya se incluía el proyecto del puerto seco de Villena, y en la justificación de la solución adoptada se dice que la solución adoptada será compatible con los futuros desarrollos urbanísticos que se empezarán muy próximos al ámbito de actuación, ¿vale? El proyecto de inversión estratégica sostenible de la zona de actividades logísticas de la Bulilla y el puerto seco. Además, no se prevé afección a ninguna de las edificaciones rurales que existen en todo este ámbito. El caso que, como decimos, no solamente planteaban un puente de 4 millones en el medio y pasaban a 2, sino que además plantean encajar
la posible futura duplicación de vía, por lo que el recorrido del puente es más largo. Me vuelvo a dirigir al presidente de FOPA. Sabemos que el coste de esto es sustancialmente mayor, por lo que a día de hoy lo que nos trasladan del Ministerio es que de los 4 millones de euros que se preveían inicialmente, la aprobación final de los proyectos nos va a llevar a cerca de los 12 millones de euros. Es decir, el Ministerio de Transportes va a invertir el triple en la supresión de los pasos a nivel a su paso por Villena para poder encajar nuestro proyecto, lo cual agradecemos mucho y entendemos que es pues, uno de nuestros brotes verdes para entender la viabilidad a futuro que pueda tener esto. Respecto a la tramitación que tenemos que llevar para la aprobación, nos reunimos con Adif y ya nos planteaban que lo único que tiene que hacer Adif en este caso respecto a la aprobación de este proyecto es autorizarnos a pinchar en la vía. En ese sentido, hablamos también de la idoneidad física del terreno, y es que cuando hablamos de la aprobación de un proyecto, pues entramos en determinados condicionantes ambientales, etcétera, pero en este caso además se suma una dificultad añadida, y es que necesitamos que haya una longitud determinada en la cual el tren pueda desplazarse sin que haya una curva, sin que haya una pendiente, etcétera. Y esa situación se da a la perfección en Villena, por lo que Adif nos dijo que podíamos efectivamente iniciar ya los trámites para pinchar, solo que en ese momento solamente nos podían autorizar en ancho ibérico. Entonces entendíamos que no tenía ningún tipo de sentido trabajar en una autorización en ancho ibérico cuando lo que queremos trabajar es en clave de corredor, aunque tenga que ser con una índole posterior. Y luego tenemos la parte, ¿no?, que es ese apoyo institucional y el por qué estamos aquí hoy. Desde las diferentes administraciones, aquí tenemos a Boira, el comisionado para el corredor. Esto fue un acto que, si no me equivoco, fue en octubre, sí, está ahí la fecha, en el cual pues, hicimos una presentación de este proyecto, también con diferentes mesas redondas, y entendemos que bueno, pues, necesitamos también esa declaración de apoyo, que, sobre todo por parte de Boira, y entendimos que bueno, pues, durante estos meses y años de trabajo pues, cada vez ese apoyo está siendo mayor, pero la parte política entendemos que muchas veces a los que estáis en una empresa os da bastante igual, porque qué van a decir los que están, y ahí entramos en la parte empresarial, ¿no? Esto lo cuento yo, pero el mérito es de todos. La plataforma empresarial, el nuevo Levante Interior, ha superado las 300 adhesiones a empresas. Entonces, si hoy aquí pues entiendo que os encontráis empresarios, os queréis sumar, contactáis con Jorge, que seguro que os facilita un formulario y os podéis adherir perfectamente a nuestro proyecto. Pero lo que queremos trasladar con esto es que estamos hablando de un proyecto maduro, de un proyecto que tiene todos los indicadores para ser viable, todos los indicadores para ser el más rentable, y todos los indicadores para que al final la provincia de Alicante, porque como decía, el que vive en Madrid no sabe si Alcoy está a 20 kilómetros de Villena o a 15, sabe que están los dos en Alicante, pues que la provincia de Alicante tenga esta infraestructura para que la puedan disfrutar tanto la primera corona, como la segunda, como la tercera, como la que venga. Así que yo por mi parte os doy las gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a la ponencia, y si no, pues dejamos pasar. ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Nadie? Vale. Pues nada, dejamos pasar a la siguiente. Si queréis descansamos 5 minutos y mientras hacemos el cambio. Gracias, nos vemos dentro de un momento. Sí, poco. Y eso es lo que repartís. Con una mesa redonda voy a llamar a los ponentes, empezando por el señor alcalde de Villena, don Fulgencio, el representante de los empresarios de la plataforma, Jorge Ferre, por favor, José María Torrás, que es presidente de la asociación hermana Projecte d'Espenta d'Ontenien,
y Santi Pastor, que es vocal de Alcoy Industrial del área de infraestructuras y suelo industrial. Va a moderar la mesa redonda y le cedo ya la palabra para que presente mejor que yo a los intervinientes. Luis Pedro, que aquí no necesita presentación porque es nuestro flamante director del periódico local, el Nostre, heredero del célebre Ciudad y perteneciente a la red de prensa comarcal. Luis, dos seus. Gracias. ¿Dónde nos sentamos? Nos sentamos donde... ¿Dónde queráis? Vale. Y sí, compartís. Compartís micrófonos y ya está. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Entramos ahora en la parte final. Esperemos que resulte tan de interés como la primera parte de esta jornada. Una jornada técnica dedicada al nodo logístico de Levante Interior, un proyecto que, como hemos visto a lo largo de la sesión, va mucho más allá de una infraestructura concreta y habla directamente del futuro económico e industrial de nuestro territorio. Hablamos de una plataforma situada en Villena, pero concebida para dar servicio a un ámbito, como hemos escuchado, mucho más amplio, entre ellas a las empresas del Alcoyà, el Comtal, la Folla de Castalla y Vall d'Albaida, que son aquellas que tenemos en nuestro entorno más próximo, y a un tejido productivo potente, diverso y claramente exportador, que necesita mejores conexiones para competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales. El nodo logístico de Levante Interior se presenta como una oportunidad estratégica, sin lugar a dudas, para conectar nuestra industria con el corredor mediterráneo y con Europa a través del ferrocarril, reduciendo costes logísticos, ganando eficiencia y mejorando la competitividad de nuestras empresas. Pero, sobre todo, es un proyecto que no solo tiene sentido desde una visión territorial compartida, y desde la colaboración, desde luego, entre las administraciones, las empresas y agentes económicos. Precisamente de todo ello queremos hablar ahora, del impacto real de esta infraestructura que puede tener sobre el territorio, de las oportunidades que abre y también de los retos que plantea. Para ello contamos con una mesa redonda integrada por voces especializadas, gente cualificada que nos aportarán sin lugar a duda miradas complementarias desde el ámbito institucional, empresarial y de la promoción industrial. Nos acompañan, como ya ha adelantado Enrique Macià, el alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, el promotor del proyecto a través de la plataforma, Jorge García, representantes también de entidades clave para el desarrollo industrial de nuestro entorno, como son José María Torras, presidente de la asociación Projectes Espenta de Ontinyent, y Santi Pastor, responsable del área de suelo industrial de Alcoy Industrial. Voces, como digo, todas ellas autorizadas. Y bueno, pues el objetivo de este debate es claro, explicar con rigor y claridad por qué el nodo logístico de Levante Interior no es solo un proyecto de Villena, sino también una herramienta de crecimiento compartido para todo nuestro sistema productivo, desde el sector del juguete hasta el textil, pasando por otros muchos que forman parte del amplio entramado empresarial de estas comarcas. Y sin más, les doy la bienvenida a los ponentes y a todos ustedes que nos acompañan en esta jornada aquí en la Cámara de Comercio, que nos acoge, como siempre, de una forma extraordinaria. Y bueno, pues para empezar y romper el hielo, pues qué mejor que hacerlo con el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. Y bueno, primera pregunta, lanzo, ¿por qué Villena plantea este proyecto? Bueno, Villena se plantea este proyecto hace ya casi 2 décadas. En el año 2008 se firmó un protocolo entre la Consellería y el Ayuntamiento de Villena, donde ya se planteaba que esta infraestructura a medio plazo podría salir adelante. Villena es un sitio donde, entre otras cosas, lo ha explicado Javi hace un momento, tiene las características técnicas para albergar una infraestructura como esta, la longitud de las vías, incluso la pendiente para poder desarrollarla, cumple los parámetros que se solicitan por parte de Adif. Y por otro lado, al final, Villena es una ciudad por la que discurren bastantes autovías, como también se ha dicho,
y que, bueno, que es un enclave logístico excepcional que viene determinado en varias estrategias logísticas, no solo realizadas por parte de la Consellería, sino también por parte de la Universidad de Alicante, que fijan a Villena como un punto ideal para ese intercambio vía camión. Y luego, bueno, es una oportunidad también de desarrollo económico, no solo para Villena, sino para toda la comarca, en una ciudad donde hemos hecho una transición del calzado a otro tipo de industrias mucho más diversificadas y que ve en esta apuesta una oportunidad de desarrollo y de futuro para la ciudadanía de nuestra ciudad y, por extensión, la de toda la comarca natural que puede englobar este proyecto. Jorge García, ¿qué impacto económico puede tener y qué beneficios, sin duda alguna, puede aportar para las empresas de nuestro entorno? Bueno, el impacto y el beneficio está más que claro. El ferrocarril es el futuro del transporte, ya viene desde Europa y esto es algo que estamos viendo. Sí es cierto que hasta que no ha llegado el corredor, pues la cosa se ha ralentizado y el impacto, nosotros, el estudio que hay hecho, que ya es antiguo, pero se ha quedado corto, estaríamos hablando de unos puestos de trabajo muy altos en toda la comarca. Hemos hablado de miles de puestos de trabajo. El impacto sería de los contenedores. Cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo de campo que nos encargaron, que ahí salía la noticia que decía que habíamos recogido 300 firmas. Esto ya es antiguo también, pero sí es cierto que fueron 300 firmas, tal cual, ¿vale? El trabajo que se hizo fue muy importante. Y luego sí es cierto que luego hemos estado trabajando también con asociaciones, con federaciones, y todo lo hemos hecho a nivel personal. Pues yo, por mi trabajo, conozco a esta empresa y a esta empresa, hablo con el gerente, le explico esto, incluso con ciertos ayuntamientos también hemos ido y hemos tenido que explicarlo. Cuando lo hemos hecho, rápidamente se ve el beneficio. El beneficio es abismal. Nosotros somos el interior, el sol y playa pues no nos toca mucho, pero todo lo que son, cuando empezamos a analizar y a preguntarles directamente a las empresas el número de contenedores, que eso fue el último trabajo que, como lo ha dicho Javier, que nos encargaron, y porque había una empresa, una multinacional que preguntó, ya vino a preguntar si teníamos algún número, y cuando le enseñamos los números dijo que superaba con creces lo que ellos esperaban, que era muchísimo más de lo que esperaban, y eso lo hicimos en puerta a puerta, llamando a los amigos y sorprendiéndonos nosotros los primeros de la cantidad de contenedores que se movían. Y luego también hubo empresas que nos dijeron, bueno, y eso lo que muevo por Alicante. Dice, ahora ciertas cosas me las llevo a Valencia, pero evidentemente si eso está aquí. O sea, no nos podemos ni hacer una idea del desarrollo que puede suponer esto para nuestros. Nosotros muchas veces los empresarios peleamos el céntimo, porque es nuestra obligación y es que peleamos el céntimo. Lo que repercute esto en los costes de transporte para ciertas empresas las va a hacer muchísimo más competitivas y los números están y las cifras están y son sorprendentemente para bien. Bueno, yo quería preguntarle al anfitrión, a Santi Pastor, que es de la casa de Alcoy Industrial, pues ¿qué es esto del nodo logístico? Nos puede sonar a lo mejor un poco extraño, pero ¿qué beneficios puede aportar a la industria, a estas comarcas en las que nos encontramos? Bueno, beneficios desde luego respecto a la situación actual en la que estamos, como es conocido pues, por todas las partes, simplemente vertebrados por una red viaria por carretera, beneficios múltiples y muy importantes. Yo creo que el primer beneficio es efectivamente ponernos en contacto con Europa a través de un puerto seco, de un nodo logístico que va a estar muy cerca de estas comarcas, va a estar como a menos de 60 kilómetros en promedio de las ciudades, por ejemplo, de Onteniente y Alcoy. Si pusiéramos un punto medio y lo vinculáramos con el nodo logístico, no deberíamos estar a una distancia real muy superior a 55 60 y por carretera será algo más. Entonces, tener como a menos de una hora en transporte por carretera una conexión ferroviaria con el resto de Europa de primer nivel, pero al mismo tiempo, y es algo que nos ha comentado ya a lo largo de la jornada,
tener un contacto con un puerto que tiene unas capacidades de desarrollo muy importantes como es el de Alicante y con un eje que cruza ya no en dirección norte-sur sino en dirección este-oeste que comunica con Madrid. Si pensamos en el papel que tuvo Zaragoza como principal nodo logístico en la península hasta hace nada, un nodo logístico de transporte por carretera, lo bueno que era para todas las compañías, para Inditex, por ejemplo, posicionarse en medio, quería decir pues tener dos mercados muy próximos, como a poco tiempo, muy accesibles y al mismo tiempo una capacidad de concentración ciertamente potente. Todos sabemos cómo se sube por la Mudéjar hacia Zaragoza o cómo se baja desde Bilbao por Logroño hacia Zaragoza, ¿no? Yo creo que esa situación se va a reproducir en Villena. Se va a reproducir en el sentido de que Villena tiene unas conexiones muy buenas de conectividad por las redes tradicionales por carreteras, esto ya se ha comentado, y al mismo tiempo ahora va a conjugar dos conectividades de larga distancia que son la del corredor mediterráneo y la de esta vía Alicante-Madrid, ¿no? Por lo tanto, mejoras de coste, efectivamente, mejoras de competitividad, por lo tanto, y al mismo tiempo yo creo que el refuerzo de unas redes de empresas auxiliares que también van a poder prestar sus servicios una vez se cree el nodo logístico, ¿no? Yo creo que no debemos pensar solo en cómo van a colmar las necesidades que tenemos actuales, sino en la capacidad que va a tener este nodo de generar unos nuevos negocios. O sea, ahora mismo, por ejemplo, ya sabemos cómo están Levantina o cómo están todos, ¿no? Pero ahora no puede tener demasiado sentido, por ejemplo, acumular una centralización, una plataforma de centralización de determinados productos porque no hay una buena salida, pero cuando la haya, ese puede ser un negocio nuevo que se incorpore, digamos, al mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les digo, muchas posibilidades y todas ellas importantes. José María Torras, de Proyectos Venta, es otra voz autorizada, otra voz de la zona, del empresariado. Y, bueno, le planteo, ¿qué carencias hay ahora mismo en este apartado logístico de cara a poder sacar nuestros productos, llevarlos a los mercados donde exportan y donde venden las empresas de la zona y que se vería beneficiado con la implementación de un nodo logístico a unos 50 kilómetros, incluso menos, como es el caso de Villena? Bien, casi se han comentado ya casi todas las cosas, pero sí que quisiera, y más desde mi ámbito profesional que he tenido, pues sí que el mundo que tenemos en la Vall d'Albaida ha sido eminentemente textil, pero sí que es verdad que debido a todas las crisis que ha ido sufriendo el textil, esto ha ido derivando a empresas de otro tipo, sobre todo el mundo del plástico, también el vidrio. La Vall d'Albaida está súper diversificada en este momento y el textil no está desaparecido, pero está quedan muy pocas empresas importantes y de facturación importante quedan muy pocas. Problemas yo quisiera reivindicar un poquitín la historia que hemos ido teniendo. Antes no teníamos una autovía A7. Todos recordaremos, los que somos más mayores más aún, lo que se sufría simplemente para llegar de Ontinyent a Valencia. Tardábamos 2 horas. Ahora, con 3/4 de hora, 50 minutos, estás dentro de Valencia. Pero solamente tenemos la solución por carretera. Las exportaciones que hace la Vall d'Albaida son una gran parte van a puerto de Valencia, sobre todo. Nosotros miramos normalmente hacia Valencia. Alicante lo tenemos un poco olvidado, no tanto a nivel de aeropuerto. Aeropuerto desde Ontinyent o la Vall d'Albaida realmente nos da igual, porque el tiempo viene a ser exactamente el mismo para desplazarnos. Sí que es verdad que tenemos una gran deficiencia en el tema de ferroviario. Todo lo que es el transporte de mercancía que va hacia Europa hay que hacerla vía camión y vía terrestre, y entonces el tema del transporte por camión, aunque pongas 2 chófers
o tengas uno, descansos. O sea, esto se hace para llegar a determinados sitios de toda la geografía europea, pues se hace interminable. Entonces, una forma de aumentar la productividad, por tanto bajar los costes, es implantar lo que se ha hecho, la solución ferroviaria. Y además electrificando, que es lo que se ha hecho o lo que se está haciendo a nivel de AVE. Y infraestructuras que sean rápidas. Esa era la gran deficiencia. Próximamente nos van a abrir, para desplazarnos a nivel de personas, nos van a abrir Játiva. Villena ya la tenemos desde hace unos años, pero efectivamente teníamos un problema de llegar a la estación de Villena, que ya se ha comentado. Entonces, bueno, nos vamos a Valencia, seguimos para ir a Madrid, nos vamos a Valencia, antes incluso te habías propuesto ir a Madrid desde Villena, pero es que cada vez se ha hecho más dificultoso y más pensando por la carretera que tenemos para llegar hasta Villena. Desde Alcoy es más fácil. He reivindicado la memoria de la A7 porque el tráfico que se ha generado desde que se abrió esa conexión de Valencia a Alicante, pasando por Elche, bajando después a Murcia, pues de hecho eso solamente hay que ver la cantidad de vehículos que se desplazan diariamente por esa autovía. Camiones también, muchísimos. La Vall d'Albaida concentra una cantidad de empresas muy diversificadas, muy grandes y de mucho que generando mucho PIB. Entonces, el tema, la dificultad está en que hace falta un cambio en el modelo de transporte de estas mercancías para que fluyan de una forma más rápida y a través de centros de distribución logística para que tú puedas disminuir la necesidad de tu almacén, de capacidad de tu almacén, y puedas incluso hacer almacén en sitios, en nodos logísticos o puntos de almacenaje logístico. Esto ya es una moda que se está implantando desde hace unos cuantos años, que incluso hay empresas logísticas que hacen el picking, lo hacen desde su empresa, desde la empresa logística, que tú la utilizas como almacén, aparte de tus naves que puedas tener de almacén, y entonces eso ha facilitado. Pero nos falta el llegar al punto de destino, y esa llegada con la solución del nodo de Villena pues puede ser interesante. Sí es verdad que también podemos tener a nivel de Vall d'Albaida el otro proyecto que no nos disgusta, que es el de Vallada, que ya se ha comentado también, pero según, pensando en África, como ha comentado muy bien Enrique, que también tiene su mercado, pues para llegar a África, pues sí que puede ser interesante en un futuro, tal vez no muy lejano, por lo menos hasta Algeciras, y desde allí pues embarcar hacia puntos del sur del mundo. Y para llegar a Europa, indiscutiblemente, el tema de la solución del tren es totalmente necesario. Y tener un punto logístico cerca, porque claro, nosotros podemos pensar en Almusafes, en Valencia, o podemos pensar en Alicante, pero tener nudos también entre medio, porque no hay que olvidar que las comarcas centrales industriales valencianas pues reúnen mucha industria, y ahí sí que hace falta pues tener algún nodo logístico como este que se está proyectando. Bueno, no queda ninguna duda de que la importancia, la necesidad de tener un nodo logístico en nuestro entorno. Fulgencio, ¿de quién depende de que finalmente se implante Villena, se implante en Vallada, se implante donde sea? ¿Y para cuándo? Porque creo que el tiempo corre y lo necesitamos. Bueno, pues después de un largo aprendizaje y después de llamar a infinitas puertas y obtener distintas respuestas, a nosotros al final sacamos la conclusión de que, bueno, este nodo intermedio en la Comunidad Valenciana va a depender bastante de la iniciativa privada.
En varias reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos años, con Adif, con el Ministerio, ellos nos han trasladado siempre que los nodos de primer nivel los iba a seleccionar el Ministerio, en este caso Adif, incluso subvencionar, pero lo que eran los nodos de segundo nivel, como es el de Villena, la política para todo el Estado era que las comunidades autónomas fijaran dónde querían esas infraestructuras. La comunidad autónoma lo ha dicho a través de la estrategia logística valenciana. A través de la estrategia logística valenciana, uno de los puntos de intercambiadores y también de plataforma intermodal es Villena, ¿no? No obstante, la financiación para llevar a cabo esta infraestructura, en ningún momento las reuniones que hemos mantenido en la Consellería nos han dicho que se iban a apoyar. Sí que a nivel técnico tenemos el compromiso del Consell de que si una empresa privada viene a desarrollar ese nodo, van a estar ahí y nos van a echar una mano en lo que sea necesario. Esto me lo han trasladado varios consejeros del actual equipo de gobierno y también del anterior, pero en principio no se plantean financiar esta infraestructura. De momento, no sé si habrá algún cambio. Con respecto a las infraestructuras que tiene que hacer Adif, Adif sí que se ha comprometido y se pueden ver con los hechos que ha mostrado mi compañero Javier, está acometiendo la supresión de los pasos a nivel con una fuerte inversión en Villena, en estos 2 pasos, eso ya es un compromiso, dejando espacio suficiente para poder albergar la playa de Vías y todo el complejo. Y luego también hay un compromiso por su parte para hacer las infraestructuras necesarias que permitan llegar al intercambiador. Es decir, si hay que mejorar el acceso desde la autovía A31, Adif se compromete a hacerlo, el Ministerio se compromete a hacerlo. Por tanto, nos vemos abocados a día de hoy, salvo que haya algún cambio, a que sea la iniciativa privada quien saque adelante este proyecto. Dicho esto, como bien ha comentado en la exposición, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto europeo de corredores verdes de mercancías. El proyecto Urban EcoCore es un proyecto de corredores verdes de mercancías. Nos conocemos casi tan bien el corredor balcánico como el corredor mediterráneo, porque hemos estado en varias ciudades de esa parte de Europa. Y sí que es cierto que este proyecto, que ha sido avalado y testado por la Unión Europea, puede tener acceso a financiación. Es decir, si mañana una empresa viene y se interesa por desarrollar esta infraestructura, que al final estamos hablando del operador. Esta misma semana 2 operadores se han puesto en contacto con nosotros y hemos mantenido una reunión. Eso es señal de que se va viendo movimiento. Puede acceder a tener esa financiación. Es decir, toda la parte administrativa, existe un compromiso firme del Ayuntamiento de Villena y de la Consellería, entiendo que también por las palabras que nos han trasladado, en acelerar con un programa, el que venga mejor para el desarrollo del proyecto una vez esto esté lanzado. Los accesos a la infraestructura, hay un compromiso de Adif de realizarlos, un compromiso que ya se está materializando y nos falta un poco esa última propuesta, que es la empresa que pudiera desarrollar esta iniciativa. Dicho esto, el Consell Valencià tiene intención, o al menos así me han trasladado, en actualizar la estrategia logística valenciana. Estaba previsto para hace año y medio que hubiera salido el documento. El documento no ha salido, pero el documento en vigor ya recoge ese apoyo a la ciudad de Villena y, según nos han dicho en la Consellería, de realizarse una nueva estrategia logística, será todavía más clara ese posicionamiento hacia la postura de Villena. Y añado algo que no tiene que ver con la pregunta, pero creo que se enlaza con lo que tú has comentado. El puerto de Alicante está muy interesado en que esta infraestructura en Villena se desarrolle, sobre todo por los problemas de espacio que se le va a generar a medio plazo y el lastre que tiene para el propio desarrollo del puerto. Entonces,
de alguna manera están alineados con el proyecto de Villena, y yo creo que esto deberíamos entre todos, y perdonadme la coloquialidad, ponernos las pilas para poder dar una respuesta en un plazo no más allá de 3-4 años. Jorge, anteriormente Javier hablaba en su intervención y nos ha mostrado algunas informaciones relativas a todo el proceso. Entre ellas citaba la presencia, la reunión mantenida con el comisionado del Corredor Mediterráneo, José Vicente Boira, que estuvo en Villena, que estuvo reunido con vosotros. Bueno, ¿qué sensaciones desde la parte de promotora que impulsas estáis recibiendo respecto a ese nodo logístico que planteáis en Villena? Pues después de... Mira, cuando nosotros nos reunimos por primera vez, fue en pandemia, creo que era el 2020, recuerdo que íbamos con mascarilla. Yo recuerdo que íbamos con mascarilla o, bueno, no sé, nos dijeron, vamos a mover, que en 3 meses tenemos que tener una solución. Y nos movimos mucho, y en pandemia. Se pasaron los 3 meses, se han pasado unos años ya, y sí es verdad que estamos viendo constantemente, mira, sin ir más lejos, ayer nos reunimos con Fulgencio, Javier, para ver un poquito, pues digo, para no, a ver qué íbamos a hablar de cada uno. Y me dijo Fulgencio lo que acaba de decir. Hay 2 operadores que se han interesado últimamente. Y yo le pregunté, ¿habéis ido a buscarlos o han venido ellos? Me dijeron, no, han venido ellos. Pues si hay 2 operadores que ya manejan otras cifras, otros datos, y están viendo esa importancia que realmente nosotros estamos viendo y sabemos desde hace años que existía, lo que he dicho antes, nadie va a invertir sin saber cuándo va a llegar el corredor mediterráneo. Ya tenemos fechas, ya estamos despertando curiosidad, ya estamos recibiendo esas llamadas. Eso es más que un indicador clave de que esto va hacia adelante. El alcalde ha dado muchos datos, el ministerio, desdoblamiento de vías, por lo que pueda venir. Tenemos todos los apoyos. Últimamente estamos recibiendo más que nunca y muy rápidamente ese feedback, ese retorno y esas preguntas de empresas que antes teníamos que ir a buscar y explicarles lo que era un puerto seco. Ahora ya vienen ellos, aprendida la lección, ya saben lo que es y ya empiezan a preguntar qué deberían de hacer para involucrarse ahí, con lo cual las sensaciones son muy buenas. Pues, Santi Pastor, nosotros somos del terreno, jugamos en casa y quizá por aquello de que uno es periodista se pregunta, ¿por qué no en Alcoy? Creo que hay razones, pero a lo mejor vale la pena contar por qué Alcoy no puede a lo mejor acoger una infraestructura de estas características. Bueno, vamos a ver. No, yo creo que destacando las cualidades de Villena, pues podemos ir viendo cuáles son nuestras carencias, ¿no? Primero, una cuestión de posición. Villena está ubicada, como hemos visto, mejor en la red que nosotros. Por mucho que hayamos recibido en 2011 los túneles y que ya tengamos la A7 pasando cerca, pues tenemos un tren que termina aquí, con una línea con unas condiciones, la verdad es que muy limitadas, y que ya dejó de ser desde hace mucho tiempo pues un canal de exportación razonable, ¿no? Entonces, concentrar una acumulación de mercancías aquí para darle una salida deficitaria pues sería poco interesante, y por eso es precisamente interesante la propuesta de ellos. Pero yo iría un poco más allá y también querría introducir el debate en relación con la otra propuesta alternativa que estamos mencionando continuamente, que es la de Vallada. Creo que han tardado 20 años en poder organizar esta posición del nudo logístico de interior, ¿no? Y ya vemos el final cerca, pero entiendo que tampoco es inmediato. O sea, aún nos queda un camino por recorrer. Cuando ese camino, digamos, que se termine de recorrer por completo y se construya la infraestructura, esta concretamente tendrá la posibilidad de duplicarse o triplicarse a lo largo de los siguientes 50 o 100 años.
una construcción emplazada en un valle, como es el caso de Vallada, que ya viene delimitada de por sí y que adquiere un desarrollo lineal tan importante, estratégicamente tiene, digamos, el futuro muy coartado, porque si se tuviera que ampliar estaría, digamos, demasiado constreñida. Entonces, ¿por qué no puede estar en Alcoy? Porque no tenemos las condiciones de integración que tienen ellos y porque, de alguna manera, la gran posibilidad de Villena, que es la misma de Zaragoza, estábamos hablando antes de Zaragoza, la gran posibilidad es tener una extensión plana, libre y bien conectada. Y esa es la clave para centrar el nodo. A mí no me da igual ir a Vallada o al Musafes, porque si vamos subiendo para arriba, como decía antes José María, llegará un momento en el que lo mejor será ir a la terminal que puedan hacer definitivamente en el puerto de Valencia y descargar allí, para salir en barco o para salir con el tren. Por lo tanto, nosotros necesitamos algo próximo y que pueda crecer, porque está claro que la logística va a ser un escenario, o sea, va a ser un medio crítico, ¿no? y más adelante y tendremos que afrontarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alcoy no reúne las cualidades y, en cambio, Villena sí que las reúne completamente y, al mismo tiempo, tampoco creo que sea una cuestión de... O sea, aquí tenemos que barajar siempre unas distancias críticas a los puntos de salida. O sea, si lo que hizo crecer Alcoy de alguna manera fue estar alejado de otros núcleos más potentes, ¿no? Y eso fue lo que desarrolló el potencial en el siglo XIX, en Villena el potencial logístico también puede proceder de ahí. O sea, ahora mismo si estás lejos de todo un poco, que es al mismo tiempo estar algo cerca de todo, pues puedes reunir tráfico y en ese tráfico centralizarlo y lanzarlo si tienes una buena conexión. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros estamos como ellos alejados de los grandes focos, pero no tenemos la capacidad de atraer tráfico porque las infraestructuras con las que nos vertebran son muy deficientes, ¿no? Entonces, claramente no podemos tener aquí esa infraestructura por esa razón. Podremos tener otras, pero sí que nos podemos beneficiar de la de Villena cuando esté en funcionamiento. Vamos avanzando en cosas. Sabemos ya que Alcoy, según la opinión de los expertos, no puede albergar una instalación de estas características. Y yo no sé si le voy a poner en un compromiso, pero le pregunto a José María Torras, entre las dos opciones, ¿cuál crees que es la mejor o si se podían ser compatibles una con la otra? Entre las dos opciones te refieres Villena a Vallada y Villena. y Villena, efectivamente. Y Vallada. Yo te digo sinceramente que las dos en marcha. ¿Y es posible ese...? A ver, las dos a la vez nunca se pondrán en marcha. Las dos a la vez es imposible. O sea, todos sabemos que para hacer las cosas primero se hace una y otro día se hace otra. ¿Cuál puede ser más interesante? Pues depende de la distancia y a dónde vaya o el tráfico. O sea, a ver, la de Villena está claro que puede ir, te llevará la mercancía hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste y también hacia el oeste, al este. Vale, pero yo también me hago, y referente a la de Vallada, pues me crea dudas hasta cierto punto, igual que la estación urbana de Xàtiva. O sea, yo cuando el AVE pase por Xàtiva y tenga parada en la estación de Xàtiva, no me estoy yendo a otro tema, o sea, estoy siguiendo el camino. Si quiero ir a Madrid, ¿qué tendré que hacer? ¿Me llevará de Xàtiva a Madrid o me llevará de Xàtiva y tendré que ir a Valencia? ¿O qué tendré que hacer? O sea, ahí hay una serie de cuestiones, por lo de Vallada hablo, que no me quedan del todo claras. Por distancia, si hablamos de Ontinyent, Vallada está más cerca. Vallada está más cerca. ¿Qué puede interesar más? Pues no lo sé. Cuando estén en marcha, si es que están las dos, pues lo sabremos. Cuando esté una, la de Villena, o sea, si ahora hay que apostar por Villena, yo te apuesto por Villena, os apuesto por Villena. Vale, pero hagámosla. O sea, lo que hay que hacer es que llevan 20 años, hablando de, está claro que hace 20 años, pues el AVE que había, pues era lo que había. Y antes lo comentábamos con un compañero que
Madrid-Sevilla pasaban 6 trenes diarios y ahora pasan 180, nos dijeron el otro día, diarios. O sea, los flujos y esto todo cambia en pocos años. Antes Enrique ha hablado de 3 generaciones. Una generación son 32 años. 3 generaciones no lo va a ver nadie. No vamos a estar. Pero 10, 15 años sí que veremos cosas. O podrán ver cosas. Porque ya 10 años... O sea, si aquí estamos hablando de que nos tenemos que poner las pilas, y en eso estamos todos de acuerdo, porque es una necesidad imperiosa de que esto se ponga en marcha, me da igual, una o la otra. La que esté en marcha primero, pues allí irá la mercancía. ¿Que es Villena? Un aplauso. ¿Que es Vallada? Otro aplauso. ¿Que son las dos? Pues doble aplauso. Yo no me has puesto ningún compromiso. Yo te digo, sinceramente, que las dos pueden ser interesantes porque cerca puede tener núcleos de interés para importar y para exportar. Recordemos que para exportar tenemos que partir de una materia prima y esa materia prima normalmente la importamos, normalmente se importa. No generamos, sea hablando del mundo textil, pues o la granza o el filamento de poliéster o la materia acrílica. Productoras de acrílico no hay ni una en este momento en la península y menos en España. Hay que importar. Entonces, aquí después le añadimos valor, cambia el formato del producto, se traduce en un tejido o en lo que sea, o en un juguete o en un zapato, lo que sea, pero se ha partido de una materia prima que hay que importar. Que se descargue en un sitio u otro, da igual, que venga con rapidez y al mínimo coste. Productividad, que esa es la esencia, me da igual. Muy bien, entramos ya en la recta final y vamos a hacer el último turno de intervenciones. Y yo le pediría al alcalde, máximo representante de este proyecto o inspirador del mismo, pues que nos diga, para cerrar, pues qué más va a hacer Villena, porque después de 20 años se podría pensar que se ha hecho todo, pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer. ¿Y qué va a aportar Villena a este proyecto, a esta idea, para que sea una realidad? Sí, lo primero, que no lo he dicho antes, y ya que en mi última intervención, agradecer a Cámara y también al Coindustrial la posibilidad de poder venir aquí y hablar en esta mesa de debate y presentar el proyecto en el que venimos trabajando tantas corporaciones desde hace mucho tiempo. Villena estamos en estos momentos, pues eso, trabajando en las reuniones que estamos manteniendo con distintos colectivos que pueden estar interesados en la infraestructura y también, bueno, pues ya recibiendo a esos operadores que están interesados en operar en Villena. Y luego, por otro lado, este año vamos a llevar a cabo una actualización de los 3 estudios que tenemos para que cuando se decida poner en marcha no tengamos que perder ese tiempo. Es decir, vamos a actualizar el estudio de dinamización de la alta velocidad y nodo logístico, el estudio de viabilidad económica y medioambiental y el estudio de modelo de negocio. Eso lo vamos a poner al día para tener cifras ya concretas al año 2026 de qué estamos hablando, porque la evolución es cierto que ha sido exponencial en estos últimos años en cuanto al coste de los materiales de construcción y también, bueno, a la nueva normativa, ¿no?, que se puede aplicar para desarrollar un proyecto como es este. Y luego, bueno, vamos a generar también otro documento que se va a sumar a estos 3, de manera que cuando venga una empresa interesada para llevar a cabo este proyecto, sepa con claridad cuáles son los pasos que tiene que seguir en todas las administraciones. Y luego algo muy importante, ¿no?, seguir impulsando desde el Ayuntamiento de Villena la necesidad de que una infraestructura como esta se realice. Se realice en la provincia de Alicante, al menos una, y que sea, bueno, beneficiosa, como se ha puesto de manifiesto, para las empresas, no solo de Villena, sino de todo nuestro entorno. Fijaros que hubo debate cuando se decidió poner el nombre al proyecto.
porque el nombre no se llama Estación Logística de Villena, se llama Levante Interior. Nosotros no partimos con una filosofía de que era algo endogámico y que era para la ciudad de Villena únicamente. Nosotros ya desde aquel inicio en el que pusimos en marcha con mayor intensidad este proyecto, hace ya 5 o 6 años, teníamos claro que el objetivo no era Villena, era beneficiar al tejido industrial de toda nuestra área de influencia, de ese primer anillo que ha comentado Javi, de ese segundo anillo. Y luego yo aquí sí que, y permitirme la crítica, sí que creo que no se ha puesto este asunto lo suficiente en la agenda por parte del empresariado. Se habla de muchas cosas, la agenda diaria, ¿no?, en los medios de comunicación, y yo creo que algo que puede ser un revulsivo como es para la industria del interior de la provincia de Alicante no ha sido una preocupación hasta hace poco, salvo en algún foro local, pero digo por parte del empresariado y también por la parte política, más allá de los alcaldes o de las corporaciones que hemos estado impulsando esto. Parece que es algo que se veía muy lejos o no se veía con el suficiente interés o no se conocía lo suficiente como para marcar la agenda, ¿no?, social. Entonces yo creo que es importante que podamos tener reuniones como esta, donde tengamos claro en qué punto estamos, hasta dónde queremos llegar y los beneficios que tiene para el interior. Y fijaros que hablo del interior de la provincia de Alicante y también en ciudades cercanas de la provincia de Valencia y de otras comunidades, que se desarrolle una infraestructura como esta. Yo creo que no somos aún capaces de vislumbrar al futuro su nacimiento y el desarrollo que puede tener a medio plazo. Jorge, ahondando un poco en lo que acaba de decir el alcalde, bueno, ¿qué ha fallado o qué podéis hacer para que ese empresariado que a lo mejor está disperso, desconectado, muy pendiente de sus problemas, acabe dando el apoyo para que Villena sea una de las alternativas, uno de los nodos, si no el primero? Pues aquí creo que, aunque sea mi alcalde, le voy a discutir. Eso es sano, ¿eh? Primero porque, bueno, buceando un poquito en la hemeroteca, ha dicho que en 2008, y yo he visto una noticia que en 2007, la alcaldesa que teníamos entonces, dice que el conseller anuncia y se compromete a crear un puerto seco en Villena. En 2007, ¿vale? Nosotros no sabíamos lo que era un puerto seco. Hasta hace 4 años era algo que te sonaba extraño. Sí que se ha trabajado muchísimo y yo no sé qué más podemos hacer, porque aparte de lo que estamos haciendo, es que nos dedicamos a otra cosa. Cada teníamos nuestros trabajos. Un momento, porque sé por dónde vas. Me refería no al empresariado local de Villena, sino voy más allá, ¿no?, de nuestra área de influencia, igual que no he hablado del Sí. No. Ahí. Bueno, el empresariado de Villena estamos haciendo todo lo que podemos y un poquito más, y el empresariado al que hemos llamado la puerta también, y las corporaciones a las que hemos llamado, lo primero que hicimos fue poner de acuerdo a todos los partidos políticos, precisamente para evitar que esto, si cambia de manos, que no pudiesen tener una excusa que, bueno, yo lo siento, pero la política no la entiendo ni pretendo. Entonces, bastante que lo haya dicho uno para decir todo lo contrario. Entonces, yo lo siento decir esto que se dice tantas veces, pero nosotros, y es verdad que con quien hemos hablado, sea del partido político que sea, nos han dicho que adelante con el proyecto, ¿vale? En Villena y en todas las poblaciones que hemos ido. ¿Perdón? Vale. Vale. Hemos hecho. Ya. Entonces yo, como es la última intervención, también voy a aprovechar, siguiendo un poco con ese trabajo que hacemos de esa manera. Ya hemos visto la magnífica exposición que ha hecho Javier, que me ha gustado mucho, porque no la ha hecho desde el punto de vista técnico, que muchas veces los empresarios lo piden, pero yo creo que la ha hecho muy entendible, muy fácil, y nos ayuda a todos más todavía a ver esas posibilidades. Yo, al final,
Me he convertido casi en un experto en explicar lo que es un puerto seco. Yo no tengo ni idea, yo no me dedico a la logística. Yo no tengo terrenos donde se van a hacer estas instalaciones, ¿vale? Nos han generado aquí, hemos dicho Villena Vallada, pero nosotros nunca sabíamos que Vallada era una competencia. Nosotros nos dijeron en 2007 que éramos los mejores, sin saberlo nosotros, y hicieron esos estudios y nos dijeron, no, esto tiene que ir en Villena, no había discusión. Posteriormente, alguien dijo que tenían que hacer un puerto seco en Alicante. Y dijeron, alguien le dijo, el de Villena. Dice, bueno, Villena o en cualquier otro sitio. Y nos aparecieron dos competidores, que eran Elda y Novelda. Se han caído los dos. Estamos solos en Alicante. Ahora nos dicen que Vallada también, que es competidor nuestro. Bueno, pues lo que nos vayan diciendo. Nosotros no está en nuestra mano. Estamos haciendo, creo que hemos hecho, y estamos haciendo todo lo que se nos ha pedido, pero porque vemos esa importancia, ese futuro. No lo vamos a ver. Los beneficios de este puerto seco, los que estamos aquí, el desarrollo, ese potencial tan grande que se ha hablado, no lo vamos a ver. Pero creemos que el futuro pasa por ahí. Y ya por último, pues aprovechando que estoy aquí, pues y una vez vistas las bondades, me gustaría si alguien de los presentes, de los representantes de distintas asociaciones, no sé si hay algún representante del ayuntamiento, que sé que el alcalde se ha tenido que marchar, no lo sé. Del gobierno no hay nadie. Bueno, pues asociaciones que hoy están aquí presentes, si a partir de ahora nos dejan poder decir que también apoyan a la plataforma y nuestro proyecto de Villena. Yo ya te lo he dicho. Él también, pues ya tenemos unas cuantas adhesiones más. Muchas gracias. Bueno, lo acaba de decir Jorge. Santi, desde Alcoy, ¿qué podemos hacer para beneficiarse finalmente de esas bondades que hemos escuchado hoy, que puede aportar a nuestra industria, a nuestra economía, y qué se puede hacer al margen de organizar foros como el que estamos realizando hoy aquí a través de Alcoy Industrial? Pues bueno, ¿qué puede hacer Alcoy también por este proyecto? Bueno, yo entiendo que lo primero dejar hacer, ya que es un proyecto que concita, digamos, tanto el impulso político como el social y el económico. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo que debemos hacer en relación con el proyecto es apoyarlo desde fuera. Tenemos poca capacidad ejecutiva, sí que va a ser un nicho del cual se podrá obtener provecho, y yo sí que extraería pues algunas lecciones para trasladar a proyectos de alcance similar que digamos algunos sectores de la ciudad se plantean como necesarios, ¿no? O sea, a mí me ha parecido ejemplar la colaboración de la universidad con el ayuntamiento. Me ha parecido muy imbricada también la sociedad civil y empresarial con la voluntad municipal. Me ha parecido que en una ciudad de 35.000 habitantes, en la que aún hay sectores que tienen un peso importante, haya desde el sector industrial, en una ciudad de 35.000 habitantes, 300 adhesiones. Yo no sé, en una de 62.000 o más, o 400 o 500, no sé cuántas se conseguirían para proyectos similares, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de simplemente que deberíamos apreciar, ¿no?, la objetividad con la que se tratan los procesos y la lealtad institucional, ¿no? En el sentido de que al final la Consellería, entiendo que antes con el gobierno del Botanic, ahora con el actual, con independencia de cuáles han sido los colores de las anteriores corporaciones, pues ha entendido que es un proyecto interesante y ha mantenido, digamos, su apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dejar hacer, como decía uno de mis apreciados, y además de dejar hacer, pues admirar la buena coordinación. Y bueno, ya José María Torras, de Proyecto Espenta, cierra usted el acto. diga usted lo que quiera. Gracias. A ver, se ha dicho que no se sabía lo que era un puerto seco. Es normal. Es normal que no lo supiéramos porque por el tema ferroviario todos sabemos que aquí teníamos el ancho ibérico que nos llevaba como muy lejos a Portbou o a Galicia o a Huelva. Después se inventó el cambio de ancho, empezaron a hacer el cambio de ancho automático, algo implantado a nivel de mercancías. El tema del grupaje existía a nivel ferroviario
Esto se eliminó, lógico, y ahora, pues, ¿tenemos ya corredor mediterráneo? No. O sea, por eso nos estamos empezando a plantear ahora todo este tema. O sea, aquí se hizo, gracias a la Expo, también hay que decirlo así, el Madrid-Sevilla, se vio que aquello podía ser interesante y a partir de ahí, pues la cosa ha ido evolucionando. Es una inversión grande, todo cuesta dinero en esta vida. No es lo mismo ir a 80 o a 100 o a 120 que iban los trenes en aquellos años, o a 140 como mucho. Yo he viajado mucho en aquellos años de Madrid a Xàtiva y a Valencia, mucho. Todas las semanas me desplazaba y ya sé lo que costaba las horas que nos arreábamos en tren. Y, esto ha cambiado mucho. Al cambiar, y cuando tengamos el corredor mediterráneo, para llevar esta mercancía que estamos ahora llevando en estos camiones que antes he comentado, pues para desplazarlos a Europa, no estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando de exportación a Europa, pues podremos disfrutar del AVE y entonces será cuando se le podrá sacar beneficio a estos puertos secos que tanto últimamente hemos reivindicado. Porque la verdad, aquí Fulgencio sí que ha dicho una cosa cierta, que es que a nivel empresarial esto no se ha reivindicado, ni a nivel de empresas logísticas tampoco. Entonces, claro, es que no veían esa carretera, llámese línea ferroviaria, porque no existía. Entonces, igual no se les ocurría. Las cosas se te ocurren cuando empiezas a verlas. Y gracias a municipios como el de Villena, ya no quiero nombrar otra vez el otro, ya le digo el otro, simplemente apuntar que, en fin, hay dos posibilidades, pues en principio nosotros como... Lo veían como una amenaza. Y ahora se han dado cuenta de que no es una amenaza, es todo lo contrario. Cuando hemos hablado en Villena del tema este, yo he sido el primero que le he dicho, digo, es que nosotros no queremos eliminar uno de los dos, queremos los dos. Claro. Porque seguro que unos se benefician de uno y otros de otro. Esto no quita que, lógicamente, uno se hará primero que el otro. Me da igual que cuál. Y si es Villena, estupendo. Yo solamente lo que reivindico es que existan, nada más. Pues que exista y lo antes posible ese nodo logístico del interior. Y nada, muchísimas gracias por la asistencia, gracias Fulgencio, gracias Jorge García, José María Torras y Santi Pastor. Y si no hay ninguna pregunta, pues damos por cerrado este debate con las aportaciones, yo creo que interesantes, que nos han ofrecido los ponentes.